Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Joel Santos, quien es ministro de la Presidencia, con quien vamos a conversar en el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar pues de nuevo en este programa en el cual he estado en diferentes ocasiones con diferentes cachuchas, como dicen. Sí, pero qué bueno tenerlo aquí. Y un placer estar. ¿Cómo está usted? Todo Mire, bien, todo bien. En cuanto se anunció hace unos meses atrás, el año pasado hay que decir, la construcción de el metro que va desde la 27 de febrero hacia el aeropuerto. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo se va a iniciar? Porque no tengo entendido cuál es la ruta. Bueno, lo que pasa, te estás refiriendo de manera concreta al tren metropolitano, al conocido como tren metropolitano, que tiene diferentes etapas. La primera etapa, o vamos a dividirlo en varias etapas. La primera es partiendo desde lo que es la John F. Kennedy a la altura del Centro Olímpico y hace un recorrido hasta llegar a la Charles de Gaulle. Luego, en una segunda etapa, que algunos la dividen como primera etapa 1A, 1B, pero vamos a ser prácticos y decir segunda etapa, es desde la Charles de Gaulle hasta lo que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces luego viene una próxima etapa que es bastante amplia, que también a su vez se puede dividir en dos etapas. Uno es que es partiendo la 27 de febrero, el mismo Centro Olímpico, la 27 de febrero, y prácticamente es toda la 27 de febrero hasta lo que hoy conocemos como Pintura. Y entonces una segunda etapa que es toda la prolongación de la 27 de febrero hasta llegar a lo que es la autopista Duarte. Es decir, ahí conectaría con lo que es la hoy en construcción línea 2C del metro. Es decir, es prácticamente un anillo completo y una conexión sumamente importante, ya que si primero va la primera etapa, está conectando la provincia de Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. Y hay que entender un fenómeno para ver por qué se están haciendo estas inversiones. Y hago un paréntesis también, luego viene también lo que es el tren hacia San Cristóbal, que es otro proyecto más adelante. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo desde el punto de vista de transporte y por qué es tan importante? Porque hay un fenómeno desde el punto de vista poblacional que hay que analizar. ¿Cuáles fueron las provincias que más crecieron en población en el último censo? La provincia de la Altagracia, la cual obviamente es un fenómeno en sí mismo, que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo del sector turístico. Y entonces tenemos también las otras dos provincias que más crecieron, es San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, por cierto, a esto hay que agregar el hecho de que el Distrito Nacional perdió población en ese censo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos una migración desde el Distrito Nacional hacia esas dos provincias, además de las personas que están llegando desde el interior del país y se están ubicando en esas dos provincias. Pero muchas de esas personas están, obviamente, por razones económicas, buscando apartamentos o casas más económicas, se están ubicando en, no quiero usar la palabra periferia, pero en esa línea divisoria con el distrito, sí. Correcto. Y, sin embargo, siguen trabajando en el Distrito Nacional. Y ese movimiento desde esas ciudades hacia el Distrito Nacional, pues obviamente provoca
esa necesidad. Es algo que muchas ciudades del mundo lo tienen. De hecho, el término es conmutar. Muchas personas conmutan desde vamos a llamarle desde las periferias de las ciudades hacia el centro, el principal centro económico. Ministro, la circulación de la ciudad se ha visto bastante afectada por la situación que se presentó en noviembre pasado, específicamente en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Se han estado haciendo los trabajos para reparar ese muro. Cuando usted estuvo aquí en diciembre, si no me equivoco, se atrevió a adelantarnos que posiblemente tomara unos 3 meses. ¿Cuál es la proyección en ese momento? Yo creo que yo hablé de más. En aquel momento dije más, pero de todas maneras está avanzando a pasos rápidos. No me atrevo a... ¿Ya hay una proyección más clara de cuál es el tiempo que se tomaría? Sí, y está dentro del periodo del mes de marzo, pero yo quiero ser conservador y hablar de marzo a abril. El ministro de Obras Públicas, en una intervención que tuvo aquí, hablaba de final de febrero, pero Roberto Herrera dijo, no, los primeros, de la primera semana a los 15 días del mes de marzo. Yo soy sumamente conservador con la fecha, por eso recuerdo esa vez, hablé más de 3 meses. Pero entiendo que en el mes de marzo debe estar listo, pero a veces también hay que pensar que por cualquier situación puede llegar hasta abril. Ministro, esa es la fecha que yo te daría. Metro... Pero marzo debe ser una fecha. El tren metropolitano, ¿cuándo iniciarían los procesos de licitación? ¿Para cuándo se tiene previsto comenzar? Ya se está trabajando en todo lo que tiene que ver con los pliegos. Se va a lanzar muy próximamente. Estamos hablando de que estamos a ley probablemente de unos 30 días para lanzar el proceso. Y el proceso tomará algunos meses, pero pues la idea es este año arrancar con lo que es la primera etapa de ese proyecto. ¿Esa primera etapa duraría qué tiempo? No, hay que entender, es un proyecto de mediano a largo plazo, por lo tanto, si arrancando este año, tú puedes comenzar a tener etapas ya terminadas en el 2027. Y a partir del 2027, pues se van entregando las etapas sucesivas. Bueno, en ese mismo tenor de lo que es la colectivización del transporte, leí en uno de los periódicos avisando de que la primera cabina, la cabina principal del monorriel de Santiago, sí, iba a ser trasladada y toda una logística. ¿Eso está ya en Santiago y cuándo estaría operando el monorriel? El monorriel de Santiago, que es una obra icónica para, obviamente, la ciudad corazón, es un proyecto de unos 13 kilómetros, cruza prácticamente todo Santiago, va desde Cienfuegos hasta Pekín. Es decir, Cienfuegos es el extremo, vamos a decir, donde están todas las zonas francas, esta parte importante, populosa, donde muchas personas, pues obviamente también trabajan en esa zona franca, cruza toda esa área, pasa por la estación central, que es el BNB, y continúa pasando la Universidad Católica Madre y Maestra, todo hasta lo que es también el populoso centro de Pekín. Es decir, toma los dos centros más populosos de Santiago y los conecta. Son, como dije, 13 kilómetros, son 14 paradas, 2 etapas, 9 paradas la primera etapa, otras 5 paradas la segunda etapa. La primera etapa, que va desde Cienfuegos hasta la estación central, que son esas 9 paradas, estaría lista lo que es el primer trimestre del 2025. Y las otras 5 paradas, que es la segunda etapa, estará listo para el primer trimestre del 2026. ¿Y el teleférico en Santiago, cuándo estaría listo? El teleférico de Santiago estará siendo inaugurado el 17 de febrero, creo que es el domingo, ese domingo de febrero está pautada la inauguración del teleférico de Santiago,
que son 4 paradas, 4 kilómetros, y pues obviamente parte también de la estación central, que es la estación del BNB. Debo resaltar, yo soy liceísta, tengo que decirlo. No lo digas muy duro aquí, que aquí No, hay- pero yo le voy a dar una pasadita de mano por lo que voy a decir. Porque yo he sido también, me gusta ser, vamos a decir, condescendiente. Y hay que decir que una de las paradas del monorriel, que es la parada número 7, se llama Águila Cibaeña, que es la que se para, bueno. la que se para frente al estadio. Pero es inteligente, porque decirle en Santiago, parada Licey, hay un problema. No, imagínate tú, ya suficiente tienen las Águilas con tener que Acuérdense aguantar. que ya llamaron un peaje, así que no inventen. Sí. Ya suficiente tienen las Águilas con aguantar a Licey allá. Vi el presidente Luis Abinader ayer casi llorando, despidiendo a los Tigres del Licey, pero se le perdona. Yo al lamentablemente, porque estaba en la reunión de la policía, llegué un poco tarde a esa actividad, pero cuando llegué dije, bueno señores, aquí hacía falta un liceísta de verdad que estuviera ahí. Ministro, usted como encargado del gabinete de transporte, veo que el gobierno está enfocado en desarrollar el transporte, obviamente, esto en busca de una solución vial al tránsito y el transporte, al caos que se presenta en el país. Veo que también está enfocado en la interconexión del transporte, que una gente pueda tomar, por ejemplo, teleférico, pueda montarse en el metro y abordar uno de los autobuses con un único pasaje. Me gustaría saber, ya el presidente... Sí, por eso se le llama Sistema Integrado de Transporte. El presidente emitió en abril el decreto 167-23, esto obviamente dándole cumplimiento al artículo 356 de la ley número 63-17 de movilidad y transporte terrestre. Me gustaría saber en ese proceso, en todo esto, cómo está obviamente la ONSA ahora mismo en términos de transformación. Ahora la ONSA pasa de ser oficina a operadora. ¿Y cuál sería la participación de la ONSA en todo este proceso de transformación? No, tú lo has explicado muy claramente. El sistema de transporte que se está trabajando es un sistema integrado que no solamente pues incluye todo lo que tiene que ver con los grandes, los teleféricos, el metro, el tren metropolitano, sino también las líneas de alimentación que son sumamente fundamentales para manejar la circulación y, como bien dice, la colectivización del transporte, que es fundamental para poder pues trabajar en el mediano y en el largo plazo uno de los grandes problemas que tienen las grandes ciudades del país, que es claramente los llamados tapones, término dominicano. Pero desde el punto de vista de la ONSA está pasando por lo que es su reestructuración, vamos a llamar estructural, desde el punto de vista para cumplir con el cumplimiento de lo que es el decreto, pero el elemento central para todo lo que es la transformación de la ONSA son dos elementos: los corredores, que es fundamental también para normalizar el transporte en las vías más importantes de las ciudades de Santo Domingo y Santiago inicialmente, y también lo que es ir movilizando o cambiando esos autobuses hacia autobuses eléctricos, que también será otra parte importante de ese trabajo. Para este año se tiene estipulado integrar 3 nuevos corredores para lo que es el transporte de autobuses. Mire, vemos al gobierno que está haciendo inauguraciones, y usted está anunciando y hablando de muchos temas, aunque es en el futuro, pero hay algo político en esto, porque el Partido de la Liberación Dominicana elevó una instancia ante la Junta Central Electoral donde está recusando a uno de los miembros porque dijo que el gobierno puede inaugurar hasta el día 20 de marzo. ¿Usted lo tienen entendido como...? Es que la ley es muy clara de cuáles son los plazos, cuáles eran los plazos para los alcaldes
¿Y cuál es el plazo para el presidente de la República? Si la oposición tiene algún tipo de opinión al respecto, pues obviamente tiene que manifestarlo, aunque yo no sé por qué no lo manifestaron en el 2020. Yo me hago esa pregunta también, ¿por qué no manifestaron esa inquietud en el 2020? No la había escuchado, la escucho ahora. Pero nosotros como gobierno digamos que eso le toca a las autoridades definir lo que tengan que definir. Nosotros como gobierno tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros tenemos que seguir concentrando para lo que se nos ha elegido, que es trabajar en desarrollar a la República Dominicana en sus diferentes aspectos. No podemos perder el enfoque. Claramente es verdad, es una campaña electoral, un grupo tiene que dedicarse a hacer la campaña, pero hacer una campaña positiva. La sociedad dominicana, y yo creo que esto hay que entenderlo, está cansada de tanta negatividad y a veces muchos no se dan cuenta. República Dominicana hace una parte con respecto a los demás países de América Latina que están pasando por otra situación precisamente porque tiene una mentalidad positiva. A veces a mí me da pena, la verdad que me da pena, cuando veo a muchos políticos atentar contra el mismo sistema político dominicano. ¿Cómo y así? lo que, pero lógicamente, en el sentido de traer toda esta negatividad. Las campañas no tienen que ser negativas. Vamos a seguir, el gobierno está trabajando, el gobierno viene a hablar de propuestas. Bueno, pues vamos a discutir propuestas. Pero eso es una visión ingenua de la política y la dinámica electoral. La ingenuidad, miren, yo le voy a decir algo. Yo pienso a veces que se subestima a la población dominicana. La población, el dominicano, es verdad que hay que seguir trabajando en su instrucción y todos estos aspectos. Pero el dominicano tiene una inteligencia desde el punto de vista político. El dominicano sabe reconocer y sabe distinguir. Y por eso el país ha mostrado mucha madurez política. Que yo sí reconozco positivamente desde el punto de vista político que han hecho todos los partidos, independientemente del cual sea, para también se ha mejorado mucho lo que en el pasado sucedía, que habían enfrentamientos entre partidos, inclusive había más muertos, toda esa situación. Sí, los partidos han sido muy maduros. Bueno, hubo un muerto del PRM este fin de semana. Sí, eso es muy lamentable, pero hablando en términos generales, ese aspecto ha mejorado bastante. Y eso hay que reconocerlo. Pero el discurso político, de alguna manera, en República Dominicana, nosotros tenemos que buscar la manera de elevarlo. No se puede todos los días las mismas acusaciones y que si recursos... Si usted tiene alguna duda en ese aspecto, pues usted va y hace su propuesta ante las instancias, que las instancias decidan. Pero esta insistencia, el dominicano sabe reconocer y sabe distinguir cuando se le están haciendo propuestas claras, que cuando básicamente se le está pataleando. ¿Esto es una campaña de se le denuncia? está pataleando. ¿Esto es una campaña de denuncia? Bueno, yo entiendo que hay que cambiar el estilo. Hay que entender lo que la población está esperando y necesitando. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que continuar? Es no distraernos y continuar trabajando en propuestas, seguir trabajando en los elementos que desarrollan el país, en lugar de estar en esas discusiones que al final no benefician a quién, al más importante de todo, que es la población, que es el electorado. Debemos tratar de evitar de que esa negatividad que otros países están sufriendo, pues nosotros nos montemos en ese tren. Mejor montémonos en el tren metropolitano, mejor montémonos en el teleférico, mejor montémonos en esos proyectos que van a desarrollar el país, en lugar de estar
transmitiendo negatividad a la ¿Pero quiénes población, son? que es lo ¿Quiénes menos son que los que están transmitiendo bueno, esa pero negatividad? tú lo ves todos los días, Ministro, ¿usted tú lo cree? ves todos los días. Pero no entiendo bien cuál es la dinámica a la que aspiraría entonces el gobierno desde el punto de vista de la oposición. Bueno, es una opinión de Joel Santos y lo que Joel Santos está diciendo es que el discurso debe ser de propuesta, debe ser de ver cómo nosotros mejoramos el O sea que en Ministro, otras ¿usted cree palabras, que hay una la oposición no campaña? está proponiendo nada. ¿Cuáles son las propuestas de la oposición? Dime tú. ¿Cuáles son las propuestas de la oposición? ¿Qué ha propuesto la oposición? ¿Qué es lo que tú escuchas todos los días de la oposición? Ministro, ¿usted cree que hay una campaña de la oposición para desacreditar la Junta Central Electoral con relación a los equipos de transmisión? Yo lo que opino que eso se enmarca dentro del mismo pataleo. Esa es mi opinión. Se enmarca dentro del mismo pataleo. Y vuelvo y digo, la población sabe reconocer cuáles son esos discursos. ¿Esos discursos qué son? ¿Son discursos derrotistas o no? Eso es lo que la población sabe distinguir. No conocemos vamos a decir, el proceso y los procesos históricos y la población lo sabe reconocer. Esa es la realidad. En el caso, hay un tema que no quiero que nos vayamos sin preguntarle y que tiene mucho que ver también con el Ministerio de la Presidencia, es que las cárceles del país están atomizadas, son seres humanos que están ahí acumulados, por decir, porque están todos uno encima de otro. Sin embargo, hay cárceles que han sido construidas y que están pendientes que muchos acudan a ellos, como el caso en el que se procede, de Las Parras. que se está procesando a el ex Procurador General de la República. Hay uno en La Victoria, hay otro en San Cristóbal. ¿Cómo va ese proceso de licitación, de rehabilitación? ¿Qué se va a hacer con él? Sí, la realidad es que ahí estoy de acuerdo. Hay que continuar el proceso de adecuación de las principales cárceles del país. Es un tema humano y estamos muy conscientes de esa situación. Hay una primera etapa de Las Parras que se está rehabilitando, se está adecuando, que de hecho cubre una parte importante de lo que es la cantidad de espacios disponibles allí, y obviamente se haría luego la segunda etapa. La primera etapa hay que decir que incluye lo que es la parte de máxima seguridad, lo cual también es muy importante. Pero estamos muy conscientes y se está haciendo ese trabajo. ¿Cuándo estaría listo? Bueno, no te puedo dar la fecha concreta de cuándo estaría lista, pero la primera etapa debe estar lista este año. Debe estar lista este año, esa primera etapa. ¿Y qué sería en esa primera etapa? ¿Movilizar parte de los presos de La Victoria? Comenzando con eso, pero hay que hacer toda una readecuación, pero obviamente La Victoria debe estar incluida en ese proceso. Ahora bien, ya toca a las autoridades encargadas de lo que es el manejo de los procesos carcelarios para hacer la distribución. Ministro, adecuada. finalmente el resultado de las elecciones de febrero. ¿Obtendría mayoría el PRM? Como yo percibo las cosas, veo las encuestas, 65 a 70% de las alcaldías. ¿No hará efecto esta alianza opositora de rescate? Yo de nuevo percibo, yo creo que no tengo yo por qué juzgar, pero pienso que ellos han tomado una estrategia derrotista en sí misma. Entonces, 65 a 70% de las alcaldías entiendo que deberá terminando el PRM con él. Dijo el presidente Luis Abinader, y usted que está cercano a él ahí, tanto en afectos y también en despacho. Perdón, sí debo agregar algo. Es muy importante. Los gobiernos, vamos a decir, locales, irán jugando un papel cada vez más importante. Y la idea debe ser, en un proceso gradual, que los gobiernos locales vayan recibiendo cada vez más poderes y al mismo tiempo también los recursos para poder desarrollar las necesidades que tiene la población y de cada una de ellas. Por eso, desde el punto de vista general, tiene que haber una plena conciencia de estas elecciones. Estas elecciones son
tan importante como la presidencial, porque las decisiones de los gobiernos locales, reitero, deberán ser cada vez más importantes. Es decir, es fundamental estratégicamente para la República Dominicana. ¿Qué información tiene el presidente de la República que dice en la semanal en San Francisco de Macorís? Dijo, nosotros estamos preparados para que después de las municipales se unifique el Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Fuerza del Pueblo y el PRD antes de las elecciones. Electoralmente, desde el punto de vista estratégico, tú tienes que estar preparado para todos los escenarios. Obviamente, lo que el presidente está diciendo es de que ante un resultado contundente por parte del Partido Revolucionario Moderno, pues obviamente hay que prepararse para una respuesta ante esa contundencia que tiene que posiblemente la oposición modificar su estrategia, que incluye esa situación que claramente tú mencionas. Es decir, pero el mensaje es de que se espera una victoria contundente del PRM en las elecciones municipales. Muchas gracias, Joel. Despedimos a Joel Santos, ministro de la Presidencia. Gracias por la visita. De esta forma llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.